Buenos días, jóvenes estudiantes de la institución educativa particular San Carlos. El día de hoy estamos haciendo clases con los alumnos del tercero de secundaria, el curso de biología. Estamos en el módulo 4 del tercer bimestre, sí, estamos entrando ya al tercer bimestre y empezamos con el tema número 1. ¿Sí? El tema número 1 del tercer bimestre sería el reino animal. Este reino animal lo vamos a dividir en tres partes. ¿Sí? Es un tema bastante amplio y necesitamos hacerlo un poco más sencillo, ¿no? Por eso lo vamos a dividir en tres partes. Bien, el reino animal, como sabemos, es el reino de los animales, ¿no? A ver, vamos a empezar. Yo soy su profesor, Jean-Pierre Bautista. Y bueno, recordemos lo que estábamos haciendo la clase pasada, ¿no? Hace ya 2 semanas aproximadamente. Lo que hicimos era todo el tema de características de los seres vivos, ¿sí? En ese tema también nos hemos puesto a detallar bastante tiempo, ¿no? Estos temas, eh, estos temas han sido de mucha base para este tema del reino animal, ¿sí? En características de los seres vivos vimos que había dos partes, bueno, 7 puntos importantes del tema pasado, ¿no? De las características de los seres vivos. En este caso, las características de los seres vivos teníamos 7 puntos importantes, siete puntos, los cuales determinaban si un organismo estaba vivo o no, ¿sí? Entonces, estos 7 puntos eran, por ejemplo, organización compleja, ¿sí? Era cuando el organismo tiene más de una célula, ¿sí? Eh, y presenta diferentes organelos, ¿no? Por ejemplo, el núcleo, por ejemplo, diferentes partes, ¿no? Una organización bastante compleja que era no solamente a base de elementos químicos, sino también a base de células, a base de tejidos, etcétera, ¿no? Listo. Después de esto vimos también otra característica que era la homeostasis. La homeostasis era cómo se desarrolla, cómo el animal o el ser vivo se desarrolla. Por ejemplo, iba a ser el metabolismo, iba a ser la homeostasis. De esta manera, cualquier alimento que consumía el ser vivo iba a aportar algún tipo de energía, ¿sí? Acá también vimos dos tipos de alimentación, autótrofos y heterótrofos, ¿sí? Todo esto que hemos estudiado, chicos, va a servir de base para este tema de ahora, ¿sí? Este tema de ahora, el reino animal, vamos a ver por qué ha sido tan importante el tema de característica de los seres vivos, ¿ya? Y van a ir viéndolo a lo largo del tema, ¿sí? Listo. Empezamos entonces con el reino animal o el reino animalia. Este reino animal o reino animalia es un reino un poco complejo, ¿sí? Es uno de los seres vivos, bueno, es un conjunto de seres vivos, pero estos seres vivos son los más evolucionados del planeta, ¿sí? No existe otro otros seres vivos más evolucionados que los animales, ¿sí? Eh, y anteriormente, solamente en el universo, bueno, en nuestro planeta existía lo que son, por ejemplo, materiales inertes, como por ejemplo rocas, como por ejemplo agua, por ejemplo, lo que serían gases tóxicos, ¿no? De los volcanes que estaban en erupción, y eso era lo que existía, ¿sí? Sin embargo, en el caso de nuestro reino animal, ha ido evolucionando un poco más, ¿sí? El reino animal ha evolucionado de lo que sería el reino vegetal, ¿sí? El reino vegetal, específicamente lo que son las algas, ¿sí? Las algas, por ejemplo, eh, son un tipo de plantas, pero estas plantas son unicelulares, ¿sí? Estas plantas unicelulares lo que han hecho ha sido evolucionar.
¿Qué diferencia, a ver, vamos a hacer acá, qué diferencia existe entre una planta, por ejemplo, vamos a dibujar alguna plantita, una planta, por ejemplo, a ver, no sé si me sale bien, a ver, imaginemos que es una plantita y un animal, por ejemplo, no sé qué animal me saldrá acá, pero bueno, un zorro, un coyote, imagínenlo como cualquier animal, ¿sí? Un burrito parece, ¿ya? ¿Qué diferencia hay entre una planta y un animal? Primera gran diferencia es que la planta no se puede mover, ¿sí? Las plantas están estáticas, ¿sí? No tienen libre desplazamiento. Movimiento sí van a tener, pero desplazamiento no, ¿sí? Las plantas, su desplazamiento, va a ser casi nulo, no van a poder desplazarse. Desplazarse es moverse siquiera unos centímetros, ¿no? Para allá, otro para allá. No puede moverse una planta 10 centímetros, ¿sí? Pero las hojas sí en el día están siguiendo al sol, ¿sí? Algo así como los paneles solares, no sé si han visto, que se mueven siguiendo al sol, ¿ya? Bien, ya entendimos que las plantas no se mueven. Los animales, en cambio, sí pueden caminar, pueden pasear por todo sitio, ¿no? Los animalitos. Bien, esa es la primera gran diferencia. La segunda gran diferencia que los demarca es la alimentación, ¿sí? Las plantas se alimentan del sol, ¿sí? El sol es quien brinda su alimento. Las plantas van a hacer la fotosíntesis, ¿verdad? Las plantas van a hacer fotosíntesis y los animales, en cambio, van a hacer la quimiosíntesis. La quimiosíntesis, o en otras palabras, van a tener que alimentarse de otros animales, ¿no? Van a experimentar lo que sería la heterotrofía. Bueno, son heterótrofos en otras palabras, ¿no? Todos los animales necesitan de alimentarse de algún otro animal o de alguna otra planta, ¿sí? En el caso del burrito, bueno, se alimenta de plantas, ¿no? De pasto, de heno. En el caso de la planta se alimenta de energía de los rayos del sol y de algunas sustancias que están en la tierra, ¿no? Como minerales. ¿Listo? Solamente por esas dos características, por esas dos grandes características que son el desplazamiento y la forma de alimentación, solamente por esas dos características se ha dividido a los seres vivos en dos, a los animales heterótrofos y a las plantas autótrofas, ¿sí? Y se ha creado un nuevo reino, el reino vegetal, ¿sí? Reino vegetal y el reino animal. Antes del reino animal, nos estamos saltando nosotros un reino que se llama el reino protista, ¿sí? Este reino protista lo vamos a hacer en la siguiente clase, ¿ya? ¿Y de qué se trata el reino protista? Es justamente esta división, justo cuando las algas han evolucionado y se han convertido a lo que sería esta bacteria. Esta es una bacteria, ¿sí? Justo cuando ha sucedido esto, justo cuando sucedió esto de la bacteria, estos nuevos animales, ¿sí? Que tienen lo que dijimos acá, el desplazamiento. Las bacterias se pueden desplazar a su libre decisión. De igual manera, las bacterias se alimentan de otros seres, ¿no? Como algunas algas, como también a veces pueden hacer fotosíntesis, ¿sí? Son extremadamente evolucionadas, ¿sí?
los protozoarios. Y bueno, de, esta, de, estos, de estas bacterias ya han ido evolucionando animales un poco más grandes, ¿no? Hemos visto, una bacteria es formada por una célula, ¿sí? Y, y vamos a ver que un animal que pertenece al reino Animalia, no va a tener solamente una célula, va a tener más células, ¿sí? Esa es una gran diferencia, ¿no? Pero les estoy explicando en otras palabras el origen, ¿ya? Para que entiendan cómo es que se formó, ¿no? Los animales, las plantas, las algas, de las algas vino esta bacteria, y recién de esta bacteria evolucionamos a animales, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora lo que son las características de los animales, ¿sí? Hay características del reino animal, ¿listo? Dice, todos los individuos del reino Animalia o del reino animal tienen las siguientes características, todos, ¿sí? La primera son pluricelulares. A ver, la primera dice que son pluricelulares. ¿Qué significa pluricelular? Pluri significa varios, celular significa células, varias células, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que esta bacteria solamente está formada por una sola célula. ¿Y qué significa eso? Que esta bacteria ya no pertenecería al reino Animalia, ¿sí? Ya no pertenecería al reino Animalia, sino va a pertenecer al reino protozoario o protozoo. Proto significa primero, zoario o animal, ¿sí? Primer animal, ¿listo? Este protozoo, protozoario o primer animal es aquel, como por decir, el puente, el paso de las plantas hacia los animales, ¿listo? Es decir, que la bacteria no es un animal, sino que es un protista, ¿ya? Es un protista. La siguiente clase vamos a detallar mucho más esta parte de los protistas, ¿ya? Por ahora vamos a hacer lo que sería la introducción al reino animal. ¿Ya está? Bien. Primera característica de los animales son pluricelulares. ¿Listo? Bien. Segunda característica del reino animal dice que sus células van a tener núcleo. ¿Qué significa esto? Que las células pueden tener núcleo o las células no pueden tener núcleo. Bueno, en el caso de células con núcleo y sin núcleo, una es más grande que la otra, pero su tamaño no es tan importante, ¿sí? Lo que sí importa es el núcleo, este círculo de la derecha, ¿no? Esta célula de aquí. ¿Listo? A esta célula se le llama procariote, a este de aquí se le llama procarionte, ¿listo? Célula procarionte. ¿Qué significa procarionte o procarión? Significa pro es antes, ¿sí? Carión, procarión. Carión vendría a ser como especie de cubierta, ¿sí? Cubierta o cascarón, ¿sí? Procarionte, antes de que tenga esa cubierta o cascarón. ¿Y cuál es esa cubierta o cascarón? Es justamente el núcleo. Y cuando tiene núcleo se llama la célula eucarión. Eucarión. Procarión, eucarión. Eu significa nuevo, ¿sí? Eu significa nuevo. Y carión otra vez significa cascarón o cubierta. Nueva cubierta o célula con nueva cobertura. ¿Listo? Esta simple diferencia hace que nosotros distingamos entre también una planta superior y un alga. Las algas son
células procariontes. Las algas tienen células muy poco evolucionadas, mientras que las plantas superiores se les llama plantas superiores porque tienen su núcleo, perdón, ¿sí? Tiene un núcleo y este núcleo tiene bastantes ventajas. El núcleo hace que al momento de la división celular sea mucho más fácil encontrar el ADN, ¿sí? Dentro dentro del núcleo está el ADN. Dentro del núcleo está el ADN. Este ADN lo que guarda es toda la información genética que ha pasado el ser vivo, ¿sí? Por ejemplo, un animal tiene 10 millones de células y en cada una de las células, estas células está escrito ahí en cada una todo aquello en lo que ha evolucionado. Ha evolucionado para comer pasto, ha evolucionado para comer carne, ha evolucionado para poder trepar árboles, ha evolucionado para poder cazar o para poder escapar, ¿sí? O para poder hacer madrigueras o para poder utilizar herramientas de piedra, herramientas de fierro, ¿sí? Entonces, todo eso se va a guardar en el núcleo, en el ADN, ¿sí? Bien, por eso es tan importante este núcleo, ¿ya? Bien, las siguientes características, ya hemos visto, primero son pluricelulares, no hay animal que tenga una sola célula. La siguiente característica, las células tienen un núcleo. Estas células con núcleo son células eucariotas que tienen un nuevo núcleo, ¿no? Eu era nuevo, carión era cubierta, ¿sí? La tercera, otra vez la repetimos, la tercera, dice, no elaboran su propio alimento. Si vimos, las plantas, la diferencia entre plantas y animales es que las plantas sí hacen su propio alimento, hacen fotosíntesis las plantas, mientras que los animales no hacen fotosíntesis, sino que son animales heterótrofos, ¿sí? Los animales son animales o seres heterótrofos. Chicos, ¿me escuchan? Creo que desconecté algo, no sé. Ok, bien chicos, gracias. Eh, Bien, entonces todos los animales son heterótrofos. ¿Qué significa heterótrofo? Hetero es diferente y trofos es alimento. ¿Sí? Su alimento proviene de un origen distinto, diferente. ¿Ya? Los animales son heterótrofos. Y la última característica que tenemos dice que todos los animales se desplazan en al menos un estadio de su vida. Todos los animales se desplazan en al menos un estadio de su vida. ¿Qué es un estadio? ¿Qué es un estadio? Imaginémonos un insecto, ¿ya? El insecto, la mamá insecto pone huevitos, ¿sí? Va a ir poniendo huevitos, uno al costado del otro. Listo. Varios huevitos. De todos estos huevitos van a nacer unos gusanitos, ¿sí? Nacen unos gusanitos bien pequeñitos, ¿sí? Estos gusanitos van a ir creciendo, se van a convertir en gusanos más grandes. Listo, gusanos más grandes. Listo. Y estos gusanitos van a ir creciendo más y se van a convertir en lo que sería una pupa. ¿Listo? Una pupa, esta es una rama de un árbol. Y estos gusanitos se forman en un capullo, colgando en la rama del árbol, ¿no? Esta pupa, ustedes lo han visto en lo que es
Pokémon, ¿sí? No sé si se acuerdan, pero a ver, vamos a borrarlo para que se note mejor acá. Listo, esa es la rama y este redondito sería la pupa. Este Pokémon se llama Metapods, algo así, Metapods. ¿Listo? Esa es la pupa. Es un estadio en que el gusanito está en reposo y está juntando toda la energía para completar la metamorfosis y al final convertirse en una mariposa, ¿no? Una vez que el capullo se abre, va a formar lo que sería una mariposa. ¿Listo? Una mariposita. Listo, entonces. ¿Qué es un estadio? Un estadio es cada una de las partes en la que el insecto se transforma, en la que el animal se transforma, ¿no? No solamente los insectos, sino también los animales. Por ejemplo, esta mariposa tiene, a ver, un estadio, huevitos, dos estadios, los gusanitos pequeñitos, tres estadios, los gusanos grandes, cuarto estadio, lo que sería la pupa, y quinto estadio, lo que sería la mariposa, ¿sí? Quinto estadio, la mariposa adulta, ¿listo? Entonces, ¿qué nos dice esta característica de los seres vivos? Nos dice que los animales mínimo van a tener movimiento en alguno de estos estadios, ¿no? En este caso tiene 5 estadios. Veamos cuál tiene movimiento y cuál no tiene movimiento. El primero no tiene movimiento, son los huevos, ¿no? Están quietos. El segundo sí tiene movimiento, los gusanitos. El tercero también tiene movimiento. El cuarto no tiene movimiento y el quinto sí tiene movimiento, ¿sí? Entonces, vean, no siempre los animales van a estar en movimiento. Va a haber partes, va a haber casos donde en algún punto, en alguna vez, no van a moverse, ¿sí? Listo. Listo, entonces, todos los animales se desplazan en al menos un estadio de su vida. ¿Listo? ¿Entendido entonces? Vamos a la siguiente parte, ya estamos un poco más adelantados de la mitad. A ver. Bien, les dije que la biología se encarga del estudio y la clasificación de los diferentes animales. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, la clasificación de los diferentes animales proviene de diferentes rasgos, ¿no? Por ejemplo, algún rasgo puede ser la presencia o ausencia de huesos, ¿sí? La primera característica, el primer criterio, podemos clasificar a los animales si tienen o no tienen huesos, ¿sí? Si es que tuviesen huesos, serían vertebrados, y si es que no tuvieran huesos, serían animales invertebrados. ¿Sí? Bastante sencillo, bastante fácil de aprender. ¿Sí? ¿Listo? Vertebrados o invertebrados. Ojo, los animales vertebrados tienen siempre columna vertebral. Los animales vertebrados tienen siempre columna vertebral. Los animales invertebrados pueden tener diferentes corazas, diferentes partes de su cuerpo endurecidas, ¿no? Como los insectos. Los insectos tienen lo que se llama exoesqueleto. ¿Listo? Exoesqueleto. Así que los insectos con su exoesqueleto duro pertenecerían ¿a cuál? ¿A los invertebrados o a los vertebrados? A ver si alguna señorita me responde. Los insectos que tienen su cuerpo endurecido pertenecen a los vertebrados o a los invertebrados. A ver, a los invertebrados. Muy bien. Entonces, claro, lo que dijimos acá era que
Los animales que tienen columna vertebral son llamados vertebrados o que también tienen huesos. Los invertebrados no tienen columna vertebral y tampoco tienen huesos, sino que tienen cubiertas exteriores duras, ¿no? Por ejemplo, los insectos, ¿no? Los escarabajos, su cubierta, su cuerpo externo es bastante duro, ¿sí? Y justamente de ese material de la quitina, eh, lo que son las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Inteligencia, hacen lo que sería escudos antibalas, ¿no? Con esos materiales, ya que son eh, muy duros a comparación de otros materiales. Incluso se pueden asemejar a la dureza de los huesos, ¿sí? Y bueno, un poco de tecnología más le han aplicado y han hecho que una capa de no más de 1 centímetro de estas queratinas sirva para, eh, para aguantar las balas, ¿no? Para aguantar las balas. Y bueno, de esta manera se han hecho chalecos antibalas, se han hecho diferentes escudos, ¿no? Listo, utilizando esos esqueletos, ¿no? Bueno, no son esqueletos, son exoesqueletos de los insectos, ¿no? Son como esqueletos externos de los insectos. ¿Listo? Bien, ya vimos la primera. Otra característica es según presencia o ausencia de tejidos. Esto ya es un poco más de laboratorio, ¿no? ¿Son parazoos o son neumetazoos? Parazoos significa para es sin, parazo sin animal o sin tejido. Bueno, está un poco medio extraño acá. Y el otro es neumetazoo. Neu es, en otras palabras, contenido, con tejidos también, ¿no? Esta característica como que no nos, para el colegio no nos sirve, ¿no? Para el laboratorio podría ser, pero para nosotros no lo tenemos en cuenta, pero vean que también se puede clasificar por esto, ¿no? Por presencia o ausencia de tejidos. ¿Listo? La siguiente parte sería según el desarrollo embrionario, ¿sí? Según el desarrollo embrionario, esta sí o sí es pregunta, ¿no? Sí o sí es pregunta para alguno de sus exámenes o por ahí, ¿no? Bien, vamos a diferenciar a los animales según el desarrollo embrionario. Por ejemplo, tenemos animales ovíparos, ¿sí? Animales ovíparos. En este caso, los animales ovíparos van a ser estos animales que tienen lo que serían, o mejor dicho, ponen los huevos, ¿no? Por ejemplo, las aves. Las aves ponen huevos. ¿Listo? Las aves van a poner huevos. Y bueno, estas aves tienen esa forma de producir otro ser vivo, ¿no? De dejar descendencia, ¿sí? Poniendo un huevito, este huevito, en el caso de la gallina, lo incuban durante 21 días y después de esto el huevito eclosiona, ¿no? Ya con el animal dentro del huevo casi totalmente formado, ¿sí? Casi totalmente formado. Y bueno, tenemos un nuevo individuo. Tenemos ovovivíparo y los vivíparos. Los animales ovovivíparos es una combinación de ovíparos y vivíparos. ¿Listo? Ovíparos y vivíparos. Entonces ya hemos visto los ovíparos que ponen huevos y los vivíparos, estos de aquí, los animales vivíparos van a ser estos animales que dan a luz, por ejemplo, un canguro, una vaca, un perro, un gato, etcétera, ¿no? Todos los animales casi comunes que conocemos, ¿sí? Estos animales dan a luz igual a los animales casi totalmente formados, ¿sí? Casi totalmente formados, de tal manera eh, de que al final se terminan, ¿no? Su formación. Algunos animales nacen sin pelos, otros nacen con los con los ojos cerrados o de diferentes, con diferentes partes que aún les faltan, ¿no? Desarrollar. ¿Listo?
Ahora sí vamos con los ovovivíparos. Los ovovivíparos van a ser una combinación entre los dos animales, ¿sí? Entre los dos tipos de animal. Los ovovivíparos ponen huevo, si ponen los huevitos, pero los van a incubar dentro de su cuerpo los padres, ¿sí? Ponen huevos, pero los incuban dentro de su cuerpo los padres. ¿Cómo así? Un ejemplo es el caballito de mar. El caballito de mar hembra pone los huevos y el caballito de mar macho es quien los incuba los huevos. Pasado el tiempo de incubación, el macho expulsa a los bebés caballitos de mar recién eclosionados, no se dice en este caso nacidos, ¿sí? Recién eclosionados, dando la apariencia de que está dando a luz, ¿sí? Pero no está dando a luz. ¿Listo? Son casos un poco extraños, por ejemplo, hay también los diferentes peces, ¿sí? Al gran hay una clase de peces que también hacen este tipo de desarrollo embrionario, ¿no? Los ovovivíparos. ¿Listo? En los ovíparos tenemos generalmente las aves, algunos reptiles, también tenemos casi la mayoría de peces, algunos anfibios también, ¿sí? En caso de vivíparos tenemos todos los animales mamíferos que conocemos. Los perritos, los gatitos, los caballos, los burritos, los canguros también, ¿no? En el caso de ovovivíparos tenemos lo que sería, como les dije, ¿no? El caballito de mar, algunos peces también, ¿no? Y bueno, hay una clasificación un poco más desarrollada que sería la clasificación según la forma, según su forma, ¿sí? Esta clasificación según la forma van a ser de varios tipos, ¿sí? Vamos a tener todos estos animales, poríferos, elenterios, protermitos, etcétera, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo la siguiente semana, ¿sí? Ya que nos ha ganado la hora. ¿Listo? Y entonces, bueno, su tarea va a ser dar 5 ejemplos de animales según su desarrollo embrionario. Por ejemplo, 5 animales ovíparos, 5 ovíparos, 5 ovovivíparos, 5 vivíparos. ¿Sí? De esta manera ustedes van a aprender a escribir esto de aquí también un poco mejor y también aprender un poco más de los animales, ¿no? ¿Listo? Recuerden enviar sus tareas, chicos. Es una tarea bastante sencilla. Son 15 nombres que tienen que escribir. Y bueno, eso sería todo, chicos. Si hay alguna pregunta, estaría bien que la hagan ahora. Si no, bueno, nos despedimos hasta la siguiente semana. ¿Sí? Si hay preguntas, chicos. No hay preguntas al parecer. Bien, chicos, entonces, justo estamos terminando la hora. Espero que se haya entendido y a la siguiente semana hacemos lo que sería protozoarios. ¿Sí? Listo, chicos, nos vemos. Cuídense hasta la siguiente semana. Nos vemos, chicos. Chau, chau.